Momento de hablar de un tema muy interesante y poco tratado en los medios de comunicación y tiene que ver con el desarrollo de la energía nuclear. ¿De qué se trata este desarrollo? ¿Cómo funciona una central nuclear? Para charlar de este tema tenemos dos invitados que vamos a estar desarrollando justamente esta temática. Está con nosotros Héctor Anaza, que es rector de la UTN, e Isidro Baschar, que es director de Nucleoeléctrica Argentina. Correcto. Con su juventud y todo. Gracias por venir a ambos. Gracias por invitarnos. Bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la energía nuclear? ¿Qué es la energía nuclear? Bueno, primero habría que tomar lo que planteaba el secretario, ¿no? La importancia de la diversidad en cuanto a la generación energética. La matriz energética nacional tiene la componente de la generación, el transporte y la distribución. La energía nuclear, y acá tenemos el honor de compartir el panel con Nucleoeléctrica Argentina, ¿no? Que es un orgullo nacional y es tecnología de punta en donde tenemos nosotros la satisfacción de que nuestros graduados están desarrollando sus tareas profesionales en nucleoeléctrica, y creo yo que es una energía que se genera con mucha confiabilidad, con mucha seguridad, con mucha ingeniería, con mucha tecnología, y creo que tanto la repotenciación de las dos centrales en Atucha, ellos lo pueden decir con mucho más profundidad, han garantizado que nuestro país no tuviese crisis energética. Pero reitero lo que planteaba el secretario, ¿no? La importancia de la diversidad. La energía nuclear es clave y es un fundamento por su capacidad y potencia, pero las tradicionales, en el año 2008 se repotenciaron las termoeléctricas. De no haber sido ese operativo de repotenciación de las termoeléctricas, hubiéramos tenido crisis energética. La hidroeléctrica siempre es muy respetable, y luego viene el gran desafío de las renovables, que una no actúa por desplazamiento de la otra, sino, y reitero lo que planteaba el secretario, la diversificación. La diversificación va a aumentar la oferta, eso implica que baja los costos, eso implica que el Estado Nacional puede tener la satisfacción de proveer energía al sistema productivo y de proveer energía conectividad a los hogares argentinos. Esa es la matriz energética que necesitamos, y la energía nuclear es un puntal para ello. ¿Y cómo funciona una central nuclear? Bueno, básicamente una central nuclear consiste en una manera particular de calentar agua, generar vapor y a partir de ahí, digamos, generar electricidad. ¿Así de simple? No, es mucho más complejo que eso y, digamos, estoy tratando de simplificar. No, muy bien, porque de es una gráfico manera un eso. poco didáctica el complejo funcionamiento de una central nuclear, que, como bien indicaba aquí el ingeniero, tiene mucho desarrollo, mucho conocimiento aplicado y tecnología, ingeniería puesta al servicio de la generación, en este caso, de energía eléctrica, con la particularidad de que funciona de una manera que la posiciona como una energía de base, es decir, funciona durante grandes periodos de tiempo a máxima potencia, le da soporte al sistema, por eso es considerada una energía de base que de alguna manera permite complementarse con otras energías que quizás son intermitentes como las renovables, o quizás dependen de algún factor climático, como este año lamentablemente el que pasó, sufrimos con una pérdida de carga en el caso de las hidroeléctricas, que fortuitamente fue compensado de alguna manera con la generación récord de energía nuclear. Este año, o el que pasó, digamos, pese al contexto difícil de la pandemia y las condiciones que impuso el aislamiento social preventivo y obligatorio y posteriormente el distanciamiento, afortunadamente Nucleoeléctrica Argentina dotó a todo su personal de las condiciones necesarias para poder continuar operando las centrales nucleares durante las 24 horas y efectivamente lograr un año de generación récord, donde nosotros estábamos acostumbrados a aportar entre el 5 y el 6% de la generación de energía eléctrica durante un año. Este año 2020 que pasó cerramos en un récord de generación del 7.4%, y de alguna manera compensamos alguna deficiencia que tuvieron, digamos, por cuestiones de regímenes, las centrales hidroeléctricas y algún consumo menor en hidrocarburos, así que, o en las centrales térmicas fósiles. Así que la verdad que digamos, esta inquietud que a veces genera la energía nuclear, producto de múltiples particulares que hacen a la realidad internacional, a la historia y a los eventos quizás desafortunados que ha sufrido la industria, a lo largo de su historia ha logrado desarrollar capacidades como para prevenir estas situaciones ocurran de nuevo, siempre hablando del campo de los usos pacíficos de la tecnología nuclear. Obviamente existe un campo que no tiene que ver con el Pacífico, que Argentina no ha desarrollado esa línea de trabajo, pero bueno, a partir de la decisión estratégica en su momento del gobierno de Perón en 1950 de crear la Comisión Nacional de Energía Atómica, hace ya 70 años,
bueno, Argentina comenzó un sendero de desarrollo nuclear que tuvo hitos puntuales, el primer reactor de investigación de América Latina, construido por la Comisión Nacional de Energía Atómica, y después sí ya las capacidades que no solamente vienen dadas por las instalaciones, que nosotros en algún sentido somos capital intensivo, pero también y fundamentalmente las capacidades en materia de recursos humanos que tenés que acompañar, al cual tiene que acompañar esa inversión en infraestructura para poder operar de forma segura y confiable, ya sea un reactor de investigación, como fue el primero en 1958, hoy la Argentina tiene un par más que están al servicio de universidades públicas o de institutos como el Balseiro, que es de renombre internacional, pero no exclusivamente, y vamos, hasta llegar al desafío o a la construcción de una central nuclear como ocurrió, o como la puesta en marcha en el año 74, se está por cumplir un nuevo aniversario el 19 de marzo, no solamente de la localidad en la cual está emplazada, sino también de la puesta en funcionamiento de Atucha 1, que desde el 74 opera, y actualmente Nuclearelectrica Argentina está haciendo está desarrollando un proyecto para extenderle la vida, así como hizo en su momento con la central nuclear en Embalse, que está ubicada en Córdoba, que opera desde el año 1984. Se está haciendo lo propio con la central nuclear Atucha 1 y es un proyecto cuya inversión es interesante, genera puestos de trabajo del orden de los 500 puestos de trabajo directos e indirectos y con una inversión del orden de los 370 millones de dólares. Son procesos largos, donde empieza con un estudio de envejecimiento de la central, donde se hace un diagnóstico del estado de situación de la central y después se definen tareas para justamente reacondicionar aquellas cuestiones que hagan falta reacondicionar para poder continuar la operación de la central. Tengan en cuenta que, así como dije, si bien es una inversión capital intensiva, también es una inversión que se amortiza a lo largo del orden de los 60 años de operación de una central nuclear. Héctor, si alguien quiere trabajar en energía nuclear, en investigar en energía nuclear, ¿hay que ser ingeniero nuclear? ¿O para esto se forman no necesariamente, técnicos, ingenieros? Es importante la formación de ingenieros nucleares, es importante la investigación en física básica, es importante las distintas ramas de la ingeniería, porque es una actividad integrada, desde el mecanismo, la robótica, la ingeniería civil, la electromecánica, es decir, todas las ingenierías confluyen en lo que es la temática de la matriz energética, ya sea en la nuclear en forma específica, pero en términos generales. Y le agrego algo que tiene que ver con lo que Jimmy preguntás en cuanto a ser ingeniero nuclear. En estos momentos la Universidad Tecnológica, con sus 30 facultades regionales y las diversas especialidades de ingeniería, tienen un común denominador en forma transversal y es el uso racional de la energía. Ya no es potestad de un ramal de la ingeniería, es algo que es transversal a la formación de todos los ingenieros para que los proyectos, los sistemas de producción, los diseños tengan incorporado el concepto de uso racional de la energía. Y voy más allá. No se trata solamente, como planteaba recién, de la generación, transporte y distribución, sino que se trata del uso racional de la energía. No es cuestión de que solamente generar, transportar y distribuir, sino de usar en forma racional. Y aquí la educación cumple un rol importantísimo. Desde la formación primaria, el concepto de que la energía implica un esfuerzo, en algunos casos es no renovables, en otros casos es una energía renovable, pero en todos los casos demanda un uso racional de ella. Eso nos va a permitir lo que yo planteaba recién, que bajen los costos, la torne accesible, no solamente para impactar en la producción, sino también para impactar en el bienestar de los y las argentinas. Pero, a ver, ¿por qué en algún momento? Sí. No, discúlpame, pero ahí, digamos, respondiendo un poco también a tu pregunta y complementando con la respuesta aquí del ingeniero, son importantes los ingenieros nucleares, pero no son las únicas especialidades que ocupan a la energía nuclear. A ver, por hay ejemplo, una amplia gama de oportunidades para estudiantes, no solamente de las carreras de ingeniería en sus múltiples disciplinas, sino también, y fundamentalmente también, físicos, y profesiones químicos y también quizás profesional que no tiene un grado universitario, pero que sí dan soporte en el día a día, por ejemplo, a la operación normal y segura de las centrales nucleares, que hacen a las tecnicaturas. Es decir, hay múltiples especializaciones en ese tipo de tecnicaturas. Sí, que son familia. Sí, además, por ejemplo, nosotros tenemos un caso muy particular y digamos, esta situación de creación de sinergias entre la formación de recursos humanos y las instalaciones que nosotros operamos, que tiene que ver, por ejemplo, en el 2011, digamos, esto también tiene que ver con... Estamos aquí sentados porque hubo una decisión política en su momento de reactivar el plan nuclear argentino. El plan nuclear argentino que venía de un parate importantísimo que se había reflejado en la
la interrupción de la construcción de Atucha 2. En el año 2006 el gobierno de Néstor Kirchner decide finalizar la construcción de Atucha 2 y eso, digamos, puso en marcha un gigante del orden de 10.000 trabajadores directos que tiene hoy la industria nuclear, que en su momento había perdido capacidades que se tuvieron que volver a recuperar y eso implicó frontalmente recursos humanos. Quizás había desafíos en términos de infraestructura, pero fundamentalmente también teníamos que recuperar recursos humanos que se habían perdido a lo largo de 20 años. Y, por ejemplo, la Tecnicatura Superior en Reactores Nucleares que se dicta en el Instituto Superior de Formación Técnica, el 195, que a instancias de Nuclearélectrica Argentina y en colaboración con la provincia de Buenos Aires se creó en su momento, venía, por ejemplo, asociado a esa necesidad de suplir con técnicos que quizás a veces también, generalmente no, siempre están acompañando a físicos, ingenieros, químicos, que desarrollan normalmente las actividades. Quiero volver un segundito a lo del consumo consciente, razonable, no es la palabra exacta. Uso racional de la energía. Sí. ¿Qué pasó que algunos de nuestra generación, o de mi generación, yo tengo casi 40, nunca le dimos valor? Por ejemplo, a la luz y y al agua, o en fin, a distintos servicios, que no le dimos valor, que ese uso muchas veces no es cuidado. Hablo de lo doméstico. Mira, Luciana, ¿no? Hay dos caminos con los que el ser humano aprende a revalorizar las cosas. O por el costo o por educación. Sería muy bueno que el uso racional de la energía la comprendamos en la formación educativa de nuestros niños. ¿Pero qué pasó? En algún momento había mucha energía, entonces no se educó para que todos seamos conscientes seguramente de su uso. Había una posibilidad de generación que abastecía, había un costo que la tornaba accesible y probablemente en los sistemas educativos no estaba incorporado el concepto de la importancia de usar lo que necesitas y no usar lo que no necesitas. Eso es uso racional de energía. En un aire acondicionado, en un sistema productivo, en una línea de montaje o en la simple habitación de una casa en donde no hay nadie. Que esté la luz apagada. Es decir, es bastante simple la ecuación. Y vuelvo, si me permitís, Jimmy, lo que planteaba recién de recursos humanos. Evidentemente la formación en ingeniero nuclear, como decía, ¿no? Pero también es importante algo que te toca muy de cerca, porque se ha hecho una presentación desde el Ministerio de Educación y desde la Secretaría de Política Universitaria. La formación profesional, no necesariamente para integrar un sistema productivo de la magnitud de Nuclearélectrica, de la magnitud de Atucha, de la magnitud del sistema energético argentino, el ingeniero, el técnico, también el personal afectado a cualquier punto de la cadena de tareas, es importante la formación. Por eso el lanzamiento de la formación profesional, incluso sin titulaciones formales o sin formación previa, es lo que va generando de tener recursos humanos que se inserten en esto que es, yo creo, está tan de moda el término esencial, es esencial para el desarrollo de Argentina. ¿Qué pasa con la medicina nuclear en Argentina y en el mundo? Eso también en parte, nace de una experiencia, en términos de política pública, nace de una experiencia a principios de los 90, de la mano de la Comisión Nacional de Energía Atómica y el gobierno de Mendoza, de crear una fundación que empezó a hacer de referencia en la materia y después una política del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de la mano de la Comisión de Energía Atómica y con colaboración de empresas como INVAP. Ayer el presidente, no debería decir la fecha, ayer el presidente de la Nación estuvo en INVAP y visitó las instalaciones, reconoció las capacidades que la empresa tiene en materia no solamente de radares, satélites, sino fundamentalmente es una empresa que nace como un desprendimiento de un grupo de investigación del Centro Atómico Bariloche de la Comisión de Energía Atómica, que después adquiere un volumen superior a lo que dio inicio al emprendimiento, pero digo, eso acompañado de la mano de una política pública de decidir federalizar el acceso a la medicina nuclear, hoy de alguna manera nos permite tener acceso cada vez más amplio a servicios de diagnóstico y tratamiento. Es un campo que ha ido adquiriendo muchísima importancia en los últimos 15, 20 años, con la posibilidad de atender de forma preventiva o diagnosticar de forma preventiva enfermedades gravísimas y importantes como el cáncer. Y la verdad es que hoy la Comisión de Energía Atómica tiene un rol
protagónico en la federalización de ese acceso, que permite mayor inclusión social y permite descomprimir demanda de centros de atención, como en este contexto nos hemos puesto de relevancia con el tema de la pandemia, concentrados mayoritariamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, la Comisión de Energía Atómica ha apoyado de forma inicial, por ejemplo, a la Universidad de Buenos Aires y al Hospital de Clínicas en el desarrollo de su servicio, y después eso también ha ido derramando en otras iniciativas, como mencionaba la de Mendoza y otras provincias que hoy cuentan con centros de medicina nuclear para atender a la población. Es algo que le permite de alguna manera mostrar otra cara a la energía nuclear, que no tiene que ver con la generación de electricidad, y de alguna manera permite acercar a la sociedad a una tecnología que tiene múltiples aplicaciones, entre ellas la posibilidad de estar al servicio de la salud pública. En la UTN, ¿qué porcentaje de estudiantes se inclinan por este tipo de ingenierías? En general hay carreras como es ingeniería eléctrica, ligada en forma directa con la problemática de energía eléctrica, pero todas las carreras de ingeniería tienen algún tipo de incidencia y estamos viendo con mucha satisfacción que muchas mujeres se están involucrando en las carreras de ingeniería, en ingeniería en sistemas, en ingeniería química, en ingeniería electrónica, ingeniería civil, ingeniería mecánica, y la energía está siendo muy incentivada incluso con asignaturas electivas en el campo de las ingenierías, y en convenio con Nucleoeléctrica Argentina, nuestra Facultad Regional Delta está generando un sistema de pasantías en donde a su vez Nucleoeléctrica está proponiendo asignaturas electivas en la formación de ingenieros e ingenieras de distintas especialidades de la ingeniería, pero asignaturas electivas que tienen el objetivo directo que la formación de ese ingeniero sale con un perfil muy afín a lo que este desarrollo estratégico necesita. Y de eso se necesita cada vez más. Bueno, muchas gracias por haber venido. Un gusto haber compartido esta charla poco habitual en los medios de comunicación. Muy amables. Gracias. Gracias a ustedes.